Bueno, Mariano, Cristina rompe el silencio. Vamos a hablar también de cómo están los votos en el tema del aborto en el Senado, porque Cristina aparentemente va a votar a favor de la despenalización, cuando durante su gestión ella retenía ese proyecto, pero ha cambiado. Y después vamos a hablar de algunos cambios también que hemos visto. ¿Qué es una decisión de cambio estratégico de la expresidenta volver a hablar en un lugar, en un contexto de dirigentes, Piñanelli, Esmata? ¿Cómo lo ves? Es el viernes, ¿no? Es el viernes. En un plenario de delegados del Sindicato de Mecánicos, uno de los gremios que linealmente la acompañó en su última gestión, Ricardo Piñanelli. Hoy, además, es una doble señal, ¿no? Darle este espacio tan estratégico a Cristina y al mismo tiempo cerrarle la puerta, por lo menos hasta ahora o en el futuro inmediato, al gobierno nacional, cuando el propio Piñanelli había invitado a Mauricio Macri. Es una señal política también. Por supuesto, sí. Bueno, el propio Piñanelli había invitado a Mauricio Macri a la inauguración de un sanatorio del gremio, y habían participado además el sindicato de las giras que ha hecho el gobierno, de estos roadshow que hacen en la industria automotriz alrededor del mundo. Me parece a mí que Cristina está empezando, digamos, está recogiendo el guante de tantas veces que intentó el gobierno subirla al ring para finalmente empezar a confrontar electoralmente. Creo que hasta ahora ella había medido que, esta famosa tesis de que cuando a tu enemigo le va mal, mejor callarse y dejar que siga en la misma línea. Las razones últimas desconozco por las cuales ha decidido ahora romper el silencio. Hay que ver también si rompe el silencio o simplemente hace una aparición simbólica y baja línea, como muchas veces hace entre los delegados. Dice que va a dar una clase sobre peronismo y unidad ciudadana o algo así. Es posible. ¿Pablo? A mí me parece delirante todo esto. ¿Qué es lo que te parece? La concentración de paradojas en esta mujer. Es la líder paradoja. Ella es la que tiene más votos, es la facción con más votos dentro del peronismo, y es la que tiene más votos rechazo dentro del peronismo. No le gustó la palabra facción. No. El kirchnerismo es una facción hasta donde yo entiendo, una facción del peronismo. Es una secta. Es una secta. Con comportamientos sectarios. Yo tiendo a tratar con más respeto a los dirigentes políticos. Decirle dicho sea con todo respeto. Si secta, disculpame, Pablo. No es ningún insulto. Tienen comportamiento, se comportan como si fueran una secta, con una adoración irracional muchas veces a un liderazgo que tiene la paradoja de que junta votos en silencio. O sea, la persona es la presidenta, es el presidente que más habló en la historia argentina. Sus discursos, si vos ponés todos sus discursos en papel, son 2 Biblias enteras. Entonces, la persona que más habló nos atosigó durante 8 años con su palabra, con su discurso. Pero forma parte y de ahora tiene una cosa que llamamos silencio táctico. Pero me parece que los que estamos... Ella, pobre, no tiene la culpa es nuestra, que nosotros estamos legitimando que un líder político pueda callarse frente a las cosas que pasan en la Argentina por una simple especulación electoral, porque vio que en las encuestas ella sube cuando se calla, lo cual, si no es una paradoja que un líder político aumente su prestigio porque se calla la boca. No es prerrogativa solamente de Cristina, porque Vidal estuvo bastante silenciosa a partir del escándalo por los aportantes truchos. Yo me acuerdo, sin ir más lejos, Randazzo durante la campaña electoral. No es una prerrogativa única de Cristina. Una cosa es no tocar un tema que a vos te incomoda, y otra cosa es meterte en un silencio monacal, como Cristina Kirchner durante meses, porque ve que en las encuestas le va mejor cuando se calla que cuando habla. No quiero ser monotemática con el tema judicial, pero digo, acá no estará influyendo de alguna manera también el hecho de que hay algunas fuentes que aseguran que la justicia empezaría a reactivar algunas causas. Igual, Alejandra, en ese sentido, Cristina, y Cristina tendría que declarar con sus hijos. Ningún cálculo de los tiempos judiciales da que Cristina pueda llegar encarcelada a la próxima campaña. Ninguno de los cálculos de los que realmente transitan todos los días. No, estamos hablando de salir a hablar o no. Haya tiempos si para tiene que ver generar solo con una cuestión de campaña y de táctica, o si también tiene que ver con tener que salir a hablar en un momento en el que quizás su Yo por frente eso, judicial desde ese complica. punto, por lo menos lo que seguramente le habrán dicho es:
sacaría la cuestión judicial porque no dan los tiempos para que Cristina sea va a tener formalmente que hablar imputada, de procesada y o eventualmente en tribunales, encarcelada. O fuera de tribunales, quizás alguien le sugirió, bueno, hablar primero fuera de tribunales, no sé. A mí me llama la atención, digo, todo dirigente político actúa tácticamente. Digo, ¿qué pretendemos? ¿Que un dirigente político actúe en contra de sus propios intereses electorales? Digo, una mujer que fue 2 veces presidenta de la Argentina, fue senadora nacional. Digo, no va a actuar en contra de sus propios intereses electorales. Ahora, si la ciudadanía, ni porque ella, pero ni yo tampoco le faltaría el respeto a los ciudadanos que deciden votarla, porque ella hace silencio. Porque, digo, si hay gente... pero esta cosa del seguimiento irracional... Una idea de respeto que para el análisis se da de patada con el análisis político. No podés hacer un análisis político crítico con el asunto de que hay que respetar al votante. Pero podés hacer que los votantes hayan... Yo tengo un enorme respeto por los votantes de lo que sea, por todos los votantes de lo que fueren. Pero por supuesto. Pero eso no quiere decir que no puedas criticar a un dirigente político. A todos los dirigentes se los puede criticar, porque lo votaron. Por supuesto, pero lo que digo es, si uno dice que ahora se calla después de tantos años hablando y ahora la gente sube en las encuestas. Bueno, la gente, los que suben en las encuestas, que uno tendría que poner en duda las encuestas también, pero digo, si la gente entiende... Están todos abajo, están todos bastante bajos. Están todos bastante bajos, seguramente, y hay un escenario todavía muy abierto, pero digo, si hay alguna persona que entiende que debería votar a Cristina, y Cristina no está hablando en este momento, no está siendo ni racional, ni está siendo... Digo, me parece como que en ese sentido no habría que subestimarla, y subestimar a los votantes. También hay que preguntarse si Cristina le habla más al peronismo que a sus votantes. A lo mejor sale para hablarle al peronismo. Sí. Algunos dicen para mí la intervención tiene que ver también con, esto por ahí lo puede decir Mariano, pero tiene que ver con la interna de la CGT. Piñanelli está ahora entre los posibles candidatos a ser secretario general de la CGT. Digo, se postergó la elección, pero digo, bueno, es un dirigente que está también tallando fuerte en la CGT. Sí, lo cierto que... para cerrar lo de Sebastián, simplemente hay un nuevo polo de poder dentro de la CGT que no son ni los gordos, ni los independientes, ni los sectores tradicionales. Y es un nuevo polo en formación, porque es básicamente el moyanismo, lo que entendemos como Hugo Moyano y sus aliados, y un sector que termina aliado a al moyanismo, que es los gremios industriales, que entre sí, además, no habían sido históricamente muy cercanos, como son la Unión Obrera Metalúrgica de Caló y el gremio de mecánico de Piñanelli, a los que se conoce como los primos, pero al mismo tiempo son rivales naturales, si se quiere, pero que hoy conforman un polo de preocupación porque básicamente son todos los sectores golpeados por la política económica de este gobierno. Yo creo que sale a hablar al peronismo y sale a recoger el guante, como decía hoy, preparando el 2019, pero tratando de congregar todo lo que pueda al peronismo. Me parece que su silencio de este tiempo sí respondió a una cuestión táctica, digamos, por decirlo de alguna manera, me quedo callada a ver si subo, si crezco o para dónde voy. Creo que va a salir a hablar, pero va a salir a hablarle al peronismo. Creo que fundamentalmente lo que busca ¿va por la unidad, dirías? No creo que logre la unidad. Yo no creo que logre la unidad al peronismo. No creo. Esa es la pregunta que yo hago. Sí, hay que ver. Para mí no va a lograr la unidad, pero no por ella, porque ella, y sobre todo todos los sectores que están alrededor de ella, siempre se han pronunciado a favor de la unidad. Me parece que si la unidad no se logra es por algunos sectores que no quieren ir con la Cámpora, con Cristina. Hablo de él frente y porque hay demasiadas aspiraciones personales en el medio también. Claro. Totalmente. Y muchos heridos por ahí, ¿no? Yo no creo que logren. Un tendal. No creo que logren. De hecho, termina siendo la primera que rompe el silencio, porque hasta donde yo sé, Massa tampoco viene hablando mucho. Claro. Y Randazzo tampoco. Es decir, en realidad estamos pensando en la dirigente del peronismo que primero va a romper el silencio en lugar de la silenciosa. Bueno, la misma crítica les haría, tenés razón, la misma crítica les haría a Massa y a Randazzo y a cualquier dirigente que se postula como representante de masas y no tiene nada para decir con las cosas que pasan ahora en el país. ¿Entendés? Igual, es el mismo caso, ahí tenés toda la razón. Pero yo creo que el silencio, igual táctico, este silencio táctico, como le dicen, de Cristina Kirchner, tiene fecha de vencimiento. Yo creo que ella lo que está haciendo el viernes y hace este acto es para adelantarse al miércoles de la semana que viene, cuando le va a tocar votar el aborto. Y ahí se le acabó el silencio. Bueno, ella vota a favor de la despenalización. Carlos Menem ha dicho que vota en contra. Y la pregunta que yo le hago, ¿qué números tienen ustedes? Porque esto es un tema que trasciende el tema del aborto, se ha transformado en un problema político. Sí, claro. Bueno, la verdad que el escenario hoy está
abierto, complejo, pero abierto. Digo, no hay nadie que pueda decir va a salir de tal manera y lo pueda afirmar hoy, porque me parece que sería temerario. Hay una leve ventaja, si se quiere, a favor del no, pero todavía hay un margen de indecisos que permite no afirmar, digamos, que va a ser de una manera u otra. En ese contexto, lo que está tomando fuerza es un sector minoritario, pero que propone cambios, y que ese sector minoritario que pide cambios sobre la media sanción de diputados, sumado a los que están a favor de la media sanción, podría lograr que se apruebe esos cambios en el Senado. Y volvería a diputados. Hoy me decía, bueno, los que saben del tema, como Sebastián, hablaba con Noelia Barral Grijera, también una gran cronista del Congreso, que este escenario de paridad es 1 o 2 de votos de diferencia, es decir, es 31-31, 31-32. Diputados más o menos pasó lo mismo. Sí, y que los indecisos terminaban definiendo, pero hoy, por ejemplo, se suma al pelotón de los votos negativos hace un rato, por lo menos yo no lo tenía computado, a Carlos Reutemann, que probablemente iba a ser un indeciso. Y que era nadie, un indeciso, pero nadie que proyectara, perdón. Ya anunció que vota por Carlos Reutemann, ¿no? Sí. Reutemann no. Igual nadie que, o sea, conociéndolo a Reutemann, entendiendo un poco, digamos, nadie lo contaba cuando uno proyectaba los indecisos, que se hacen con las encuestas, pero no se hace en el poroteo del Senado. Pero digo, cuando uno hace el número finito, siempre pone tendencia, y la tendencia de Reutemann era por el no, digamos, cuando uno hacía el número, claramente, igual que se haya pronunciado, y también Juan Carlos Marino, que se pronunció el radical. Ahí está la clave, ¿no? Parece ser, en esta votación que sin duda va a ser poroto a poroto, ¿no? Como se dice en la jerga parlamentaria, el minuto a minuto, y que me parece a mí incierta, por lo menos hoy, tan incierta como era, como vos muy bien señalaste, la votación en diputados, porque la verdad es que hasta último momento ni siquiera quienes lograron finalmente que se votara la posición a favor de la despenalización se jugaban ni siquiera ellos mismos la noche previa que iba a ser así. Ahora, pero a mí me parece que la clave está en las apretó el acelerador. Lo Mucho. que no hizo en diputados lo hizo ahora en senadores. Sí. ¿no? Hay dos posiciones. La realización de cambios o no en el proyecto va a ser todo un síntoma. Porque si hay cambios, si avanzan los cambios, es porque sin duda el no está sí, los cambios si se dan es porque ganaría el no, y si no se dan esos cambios. Y hay que ver qué pasa en diputados, porque si bien por la cuestión, digamos, reglamentaria, cuando va a la Cámara de Diputados tiene dos opciones. O insiste, y para insistir con la media sanción tiene que conseguir el mismo número que obtuvieron en el Senado. Es complejo de decir, pero digo, suponiendo que en el Senado se aprueban los cambios con 2/3, diputados, si quiere insistir en su redacción, necesita 2/3. O puede, digamos, aceptar los cambios y listo. El otro escenario, que es el que temen muchos, es que nunca se termine de tratar porque no haya consenso para tratarlo. Hay que ver, digo, se prevé una movilización más o menos probable. La verdad que mis antecedentes son muy malos como pronosticador. Con el diputado la repifié, pensé que no pasaba y a último momento me dieron vuelta a los pampeanos y pasó. Yo creo que acá... Puede pasar lo mismo otra vez. Puede pasar lo mismo, hay muchas posibilidades y además no sabemos qué van a hacer los ausentes y las abstenciones, que son dos posiciones relativamente cobardes de parte de los senadores. Lo digo antes de que lo hagan, ¿no? Me parece, en mi opinión. Y no faltar a la sesión y abstenerse es de senador cobarde. Hay una senadora que está embarazada de 8 meses. No, ahí está bien. Por San Luis, que supuestamente el médico... Hay algunos que tienen la expectativa de que haga una cosa heroica de venir embarazada y vote a favor, pero me parece poco probable. Yo creo que lo que puede, hoy por hoy, el pálpito es que habría reformas, se votaría con reformas en el Senado, vuelve a diputados y en diputados se va a terminar aprobando. Ahora, porque habría una coordinación política entre ambos hechos. No es que la mandan a diputados y esperan a ver qué hace diputados, ¿no? Ahora, que habría una negociación global. En el peor escenario donde todo vuelva a foja cero, que no haya... ley alguna, que esto termine en la nada y que tanto debate haya sido aparentemente estéril, me parece que esto también marca un antes y un después en la sociedad civil, de cómo se involucró, de qué participación tuvo el debate, y me parece que también al mismo tiempo abre la puerta para otro debate necesario en el Congreso, que es la definitiva separación Iglesia y Estado, que todavía en la Argentina tiene materias pendientes, que en todos los ámbitos de la sociedad está presente, en los tribunales, todos los tribunales están presididos por un crucifijo, la educación a cargo de religiosos muchas veces se superpone
y se sobrepone a la educación laica como deberíamos tener en Argentina. Entonces, me parece que por esa doble razón, tanto porque aquellos que están a favor de la legalización del aborto como aquellos que buscan la separación y del Estado, es favorable. Muchas escuelas parroquiales que cumplen un rol importante hoy en la Argentina. El rol es fundamental. Lo que no pueden hacer las escuelas parroquiales, Clara, es involucrarse en las esferas que son propias del Estado y en las decisiones del Estado soberano que ha decidido ser laico. Tienen una tradición importante. Te voy a decir un ejemplo. Hoy me enteraba que había una comunicación que de alguna manera vincula los dos temas, el aborto y la separación Iglesia y Estado. Hoy había un comunicado de las universidades confesionales que le planteaban al gobierno y a los legisladores que estas instituciones no van a dar en su currícula los mecanismos para la práctica del aborto legal, seguro y gratuito. Me refiero, por supuesto, a la Universidad Católica, a la de El Salvador, digamos, toda la FATSA, todas las universidades que tengan la carrera de medicina. Por esta famosa tesis de que puede existir, que para mí es una locura, que puede existir la objeción de conciencia institucional. Y la pregunta que surge entonces es, bueno, ellos dan su propia educación, digamos, creen en la existencia de un Dios, que cada uno puede tenerla en su fuero íntimo, pero la trasladan y se sobreponen a una posible ley nacional. Eso es lo grave. Claro, yo lo que creo acá, se nos termina el tiempo, es que a mí me parece que el tema del aborto significó una discusión civil como pocas veces se vio en la Argentina, y creo que puede ser un avance, pero también hay que respetar la objeción de conciencia. Personal, no institucional. Las instituciones no tienen conciencia, Clara, pero probablemente lo terminen incorporando en el Senado. Yo estoy a favor de la despenalización, pero la ley está mal escrita. La ley está mal hecha, hay que corregirla, tiene un montón de cosas que no... Hoy no nos estamos llevando... ¿En qué sentido está mal escrita? Primero empieza diciendo, la primera línea de la ley dice, el sujeto de la ley es la mujer o persona gestante. ¿Que la mujer no es una persona gestante? Sí, pero, pero no todas las personas gestantes se identifican. Es otra cosa, la persona gestante es otra cosa distinta de la mujer. Hay una diferenciación entre género y sexo. Y después el tema que dice Clara, el tema de la libertad de conciencia de los médicos y el problema institucional. Realmente hay clínicas y hospitales católicos que no tienen forma práctica de resolver eso. Entonces hay que... ¿Cómo no tienen forma práctica de resolver? Como decía Martín, las instituciones no tienen conciencia. Los médicos, las personas, sí. Bueno. Este es un tema, los invito a la próxima vez y lo seguimos. Clara, déjame decirte una cosa muy breve. Me van a matar acá. Antes que te maten. Una cosita muy breve que tiene que ver también con la Iglesia. Hoy el Papa, lo contamos nosotros mañana en Ámbito, hoy el Papa estuvo reunido con los metrodelegados, con Roberto Pianelli y con Néstor Segovia. Bueno. Te puedo asegurar que las definiciones que dejó el Papa respecto de este gobierno, por lo pronto identificándolo con el 55 y el 76, y de ahí para lo que vos te imagines, son realmente sorprendentes. Nunca hasta ahora había escuchado referencias de un papa tan de Bergoglio, tan enojado con el gobierno nacional. Por eso la manifestación de hoy, antiaborto, fue a Olivos, lo que es para ir a protestarle a Macri, que le expliquen al progresismo que fue Macri el que habilitó el debate. Nos vamos con dos grandes periodistas en el próximo bloque. Vamos a hablar de temas científicos, el aborto también, el señor Albino y del INVAP.